Buenos días, hoy miércoles 8 de noviembre, ya estamos aquí para llevarle, tiene sentido, porque lo que está ocurriendo realmente tiene sentido en la Corte Penal Internacional, sigue la segunda audiencia en la Corte Penal, aquí la estoy monitoreando justamente y ya lo vamos a ir con ustedes lo que está ocurriendo en vivo en la Corte Penal. Pero ha habido algunos casos, ha habido algunas exhortaciones, regaños por parte del juez hacia la delegación del régimen de Maduro. De eso vamos a hablar. Ha habido reconocimiento, le han sacado, o sea, no está, este segundo día no está quedando bien parado como tampoco quedó en el día de ayer el régimen de Maduro. Y ya vamos a hablar sobre el particular. Tenemos información acerca de lo que dijo Estados Unidos ayer, reiteró Juan González, sobre la fecha límite, lo que llaman el deadline, para que el régimen de Maduro pues tome una decisión con respecto a los inhabilitados, con respecto a las habilitaciones, a los presos políticos. De eso vamos a hablar, la posición de Maduro explicada el día de ayer con el tema del exequivo de la Corte Internacional de Justicia, el primer ministro también guyanés, que también se refirió sobre el tema de eso y mucho más. Entramos en este momento en Tiene Sentido y ya tengo pues ya aquí en la sala a Noretza Rompa. Noretza, ¿cómo estás? Hola, buen día, Elder García. Muy bien, gracias a Dios, todo fino, mi amor. Ya veo que estás muy bien, qué bueno. Yo también, contenta como siempre. Así como que con ese palo. Mira, vamos a poner, yo no quiero, pasemos mucho, porque en estos momentos están la Corte en su segundo día de apelaciones, de audiencia pública, que es importante que nosotros destaquemos lo que está ocurriendo allí en vivo. Vamos a ver si lo puedo colocar directamente del canal de la Corte Penal Internacional. Pero ya ha habido regaños, leíste, ¿no? Leíste y escuchaste. Bueno, sí, tengo aquí los Twitter que ha emitido Sebastián Navarrae. Ella dice que el gobierno de Venezuela va a tener que responder. Lo que dijo Paulina Macida en representación de las víctimas es el fondo de la cuestión. Esto ocurre en la audiencia penal. También dice que otra acotación que hizo, que no hay investigaciones relevantes por parte de Venezuela. Para las víctimas es crucial que las investigaciones no solo abarquen la conducta, las consecuencias de los crímenes. Civil de reparar Así el delito, es decir, mira, Nore, rapidito, porque ya tengo a Antonio de la Cruz, que ya lo veo en la sala, pero vamos a colocar lo que está sucediendo en vivo en la Corte de reparación de ese delito, que puede ser una responsabilidad personal por parte del individuo, este es el representante del régimen, una responsabilidad pública, pero indiscutiblemente en el ámbito de la jurisdicción interna de Venezuela, la responsabilidad penal arrastra posteriormente de una responsabilidad civil en el caso de que se acredite la comisión de un hecho delictivo, por lo cual existe la respuesta penológica retributiva y también existe la respuesta civil reparadora de la víctima. Bueno, esto es en vivo, estamos conectados directamente a lo que es la audiencia pública. Juez Ibáñez, ¿alguna otra pregunta? Una pequeña aclaración, porque la pregunta es si consideran ustedes que el contenido de la reparación por delitos ordinarios, por ejemplo, estamos hablando del caso de violación que ustedes en los casos que han mencionado dicen que los tratan como un delito de trato cruel e inhumano. La reparación por un delito ordinario de trato cruel o inhumano sería la misma que la reparación por un delito de violación como crimen internacional. Eso es lo que quisiera saber, si se puede. Gracias. Ajá. Sí. Le vuelven a preguntar lo mismo, porque no sé si sintieron que después respondía a las preguntas anteriormente. Martínez, tiene la palabra. Pareja la comisión del hecho delictivo, cada reparación es individualizada, pero no solo en el ordenamiento jurídico venezolano. Por ejemplo, en el ordenamiento jurídico del que yo provengo,
el ordenamiento jurídico español, soy nacional español, es igual. Un hecho delictivo tendrá una reparación que no está ya cuantificada. Su quantum no existe preestablecido porque hay que tomar en consideración el efectivo daño causado a una víctima. Hay que tener en consideración muchísimos elementos civiles que son los que van a configurar cuál es la efectiva reparación que se debe proceder. Bueno, y evidentemente no voy a quedarnos mucho tiempo porque tenemos ya el invitado en línea, no lo quiero hacer esperar. Antonio de la Cruz, que ya lo tengo y su allí, reparación en por fórmula supuesto el amigo y además conoce mucho del tema y que vamos a hablar del tema también pero déjeme bajarle volumen porque yo lo estoy monitoreando internamente y me lleva loco esto, ¿no? Pero fíjate, Enler, Déjame bajárselo. yo quiero hacer un pequeño comentario y es que es importantísimo que veamos quién defiende qué cosa, ¿no? Porque digamos que a la representación de Venezuela allí es exigua, pareciera que es solo para la fotografía. Tenemos, fíjate que él está hablando, me imagino que tendrá tanta capacidad que conoce su legislación y conoce también la venezolana, pero sin embargo, no tiene. No la conoce mucho porque dijo, en mi caso, la legislación española. En mi caso, exacto. Me imagino que la venezolana, por lo que digo. Exacto, pero Venezuela no tiene el régimen, no cuenta entre ellos con profesionales del derecho capaces de defender lo que ellos hacen, por ejemplo, de representarnos en la Corte Penal Internacional, porque quienes están contratando, que por cierto que no es por 2 lochas, sino por muchas lochas, son extranjeros. Así es. Bueno, ya vamos a darle la bienvenida al invitado de hoy. Él es Antonio de la Cruz, presidente de Interamerican Trends. Buenos días, Antonio. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Enler y Norexa, por compartir este espacio. Gracias a ti. Mira, yo voy a arrancar contigo porque quiero aprovechar el tiempo. Sé que estás ocupado más tarde. Con lo que voy a poner en pantalla, porque es importante. Tú has venido hablando sobre el tema de las negociaciones, cómo se han ido adelantando o no con respecto al régimen de Maduro, oposición, Estados Unidos. Ayer volvió Juan González, el encargado del tema de Estados Unidos para América Latina, y lo colocó en la página de NTN 24, decía, Estados Unidos le pone fecha límite al régimen de Venezuela para mostrar, y vamos a escuchar parte de lo que decía, una entrevista exclusiva que le hizo a NTN 24, el señor Juan González. Escuchemos. Señor González, usted es uno de los artífices del acuerdo con Venezuela. Es entre la oposición y el gobierno de Maduro, pero ustedes son los grandes valedores. Una de las condiciones que ustedes pusieron para aliviar las sanciones sobre el régimen fue la habilitación de candidatos, particularmente de María Corina Machado, y liberación de presos políticos. Eso no se ha producido. ¿Qué esperan ustedes? Bueno, en Venezuela sí se soltaron a 5 presos políticos. Eso fue un primer paso. Y la declaración del secretario de Estado dejó muy claro que antes de 270 presos políticos. Entiendo, pero tomaron un primer paso. Sabemos que mucho más tiene que pasar. Y lo que nosotros, la declaración del secretario de Estado dejó muy claro, antes de fines de noviembre, tenemos que ver un proceso para la rehabilitación de todos los candidatos y las candidatas. ¿Incluido María Corina? Sí, todo candidato que se quiera postular deben ser los venezolanos que decidan quiénes van a ser sus líderes. Y el otro es, obviamente, para nosotros un enfoque de todos los días de este presidente es los americanos que han sido detenidos injustamente. Eso para nosotros es clave. Y obviamente la liberación continua de otros presos políticos. Tenemos que ver resultados para demostrar que este primer paso sea uno exitoso. Nosotros hemos tomado un paso bastante grande para mandar la señal de nuestro compromiso, pero después del 30 de noviembre, si esas expectativas no son llenas, vamos a tener que, como dijo la declaración, tomar pasos para desmantelar el relieve de sanciones que hemos dado. Bueno, Antonio, empezamos con ese tema, te la pongo ahí bailando. Pues. Gracias, Enle. Esa declaración de Juan González es fundamental porque viene a ratificar lo que dijo el secretario de Estado Anthony Blinken cuando el senador Marco Rubio le preguntó en la entrevista que tuvo, en la interpelación que tuvo en el Congreso. Y básicamente lo que dice, estamos con el acuerdo de Barbados
y lo que hace es reproducir ese acuerdo en términos de que el primer punto de ese acuerdo es que cada fuerza política escoge su candidato libremente. Y por eso él dice que son todos los candidatos los que tienen que participar sin ninguna inhabilitación. Entonces, creo que ahí Juan González ratifica lo que se firmó en Barbados, porque además esto es un acuerdo que no solamente está firmado entre la plataforma unitaria y el régimen de Maduro, este es un acuerdo que avanzó la administración Biden con el régimen de Maduro a través de Juan González y Jorge Rodríguez cuando se reunían en Doha, en Qatar. Esto es un acuerdo que ellos mismos llegaron a estos términos, que fue ratificado por la plataforma unitaria. Entonces, en ese sentido, por eso que hay como una política de Estado en este momento. Cuando uno oye a Juan González, que es del Consejo Nacional, del Consejo de Seguridad Nacional, de la Casa Blanca, y oye a Anthony Blinken, secretario de Estado, y oye a Palmieri, a Paco Palmieri, que es el encargado de negocio para Venezuela, ¿verdad? Por parte del Departamento de Estado, en la que dice María Corina es nuestra candidata al ser electa, en términos de no nuestra como política, sino en términos de que es naturalmente la que es la candidata de esa, que resultó ganadora de esa primaria. Entonces vemos cómo todo está. Y allí le coloca mucha presión al régimen de Maduro. ¿Por qué? Porque a cambio de eso que obtuvo Maduro, Maduro obtuvo nada más y nada menos que el próximo año $20.000 millones con la suspensión de las sanciones del petróleo, gas, oro. Y entonces, más o menos en ese monto hay más o menos como unos $16.000 millones. Pero también sabemos que aquí hay en el Fondo Monetario Internacional 5.100 millones que no han podido tocar, que fueron a causa del COVID, que decidieron entregar las autoridades del fondo para que mejoraran el desempeño de las economías de los países que sufrían por la pandemia, y entonces que aquí no se han liberado porque no reconocen a nadie que tenga autoridad para administrar esos recursos. Entonces, básicamente, bueno, que otro es lo que dice Juan González. Él dice, para nosotros es traernos también a nuestros estadounidenses que están mal encausados en Venezuela, o sea, vamos a poner el término como nosotros le ponemos, rehenes, pero también él quiere que deje de fluir esa ola de migrantes hacia la frontera sur de Venezuela, a crear unas condiciones de expectativas que va a mejorar en el país una elección libre, justa y competitiva. Ellos dicen, bueno, el venezolano podrá darse un chance de ver ese resultado y no salir de su país a la vuelta de este año, porque para la administración Biden la migración es muy importante, porque sabe que es uno de sus talones de Aquiles para la campaña electoral en el 2024. Ahora te digo, la inhabilitación en este caso de la candidata de oposición, María Corina, y de los otros líderes de oposición que han estado, dirigentes de oposición que están inhabilitados, porque la candidata, la inhabilitación para la candidata de María Corina es una cosa, y la inhabilitación ya no de candidatos, sino de dirigentes de oposición que también están inhabilitados. Vale el punto de la aclaratoria. Pero con respecto a lo que comentas, y este tema de siendo tú economista, pues hay cosas de interés público. Por ejemplo, la inflación, más de 300 anual, 6.7 apenas en octubre en Venezuela, sigue la inflación adelante. No ha fluctuado mucho el dólar el último mes, pero sigue, y es impredecible esta situación. O predecible para ti, que pudieras hacer un análisis sobre eso, pero crecieron las exportaciones para Colombia. También tenía que ver con el tema de las ventas de petróleo a España aumentaron en un 114%, pero por otro lado, y en simultáneo, veíamos hace poco que, por ejemplo, Paraguaná está al mínimo de acción. Y entonces todo esto que se conjuga, que tiene que ver con el foco económico en nuestro país, me gustaría tu análisis, porque pues viene diciembre, la gente quiere comerse su hallaca, y la situación se plantea, a pesar de haber habido alivio de sanciones, no se siente en la población. Al contrario, fíjate, las cifras de inflación así lo describen. ¿Qué me dices al respecto?
Lorexa, muy interesante tu pregunta, fíjate. La inflación que trae Maduro es una inflación asociada al dólar bolívar. ¿Okay? O sea, la devaluación del bolívar contra el dólar ha venido causando esa inflación en términos de que al aumentar el costo, por supuesto, se transfiere a los bienes. Entonces, mientras él no estabilice esa relación, la inflación la vamos a tener. Entonces, por eso cuando tú vienes y me señalas, tenemos una inflación y que este mes no ha fluctuado tanto, es precisamente porque empiezas a ver paulatinamente el ingreso de más dólares a la economía para poder el aguantar ese. Porque ¿qué ocurría antes de la flexibilización de las sanciones o la suspensión? Pues no hubo una flexibilización, sino una suspensión de la sanción. De que él no tenía dólares para sostener el bolívar, ¿verdad? Y entonces tenía que irlo devaluando y por eso hemos tenido en un año un 320% de la evaluación del bolívar. Entonces, al no tener cómo intervenir en el mercado, porque es la manera como hacen, le inyectan dólares a la banca y así van compensando. Por supuesto, vemos que el bolívar pierde su capacidad de cambio. Entonces, ¿qué ocurre? Y eso no lo vamos a ver como esto lo vamos a ver, por eso dije el próximo año, porque es cuando él necesita volverse competitivo en una elección. Cuando digo él, es Maduro. Maduro necesita irse competitivo en una elección presidencial. Entonces, la pregunta directa, no vamos a ver ese efecto todavía. En diciembre vamos a tener una inflación todavía sintiéndola fuerte. Él va a tener que entrar interviniendo como lo ha venido haciendo siempre a través de las bolsas de comida, tratando de ver cómo puede hacer populismo en esos sectores, porque él ya está en una campaña electoral. O sea, Maduro, una vez después de esto que ocurre, él entra en campaña electoral. Entonces estamos viendo, como tú dices, entrando empresas, aumentando los envíos de España, aumentando los envíos de crudo a Estados Unidos. Entonces todo eso todavía él no lo recupera, pero llega el dinero. Si lo están empezando a aumentar esos flujos, él podrá estar viendo eso nuevamente en diciembre, enero, que le está permitiendo precisamente sostener. Un elemento importante que señalaste, hay que observar esa relación bolívar-dólar. Si vemos que tiende a no incrementarse, sino que mantenerse, ahí vamos a empezar a observar que la inflación tampoco va a seguir creciendo y eso se va a reflejar en los bienes y por lo tanto la gente puede empezar a sentir que no sigue creciendo tan aceleradamente como se observó en los primeros 7 meses, 8 meses de este año. Ahora, fíjate tú, Antonio, que es una de las cosas importantes que yo veo. O sea, claro, lo que decía Juan González, o sea, estamos suponiendo que el régimen va a respetar esas condiciones del Acuerdo de Barbados y que va a habilitar a los candidatos, incluyendo a María Corina, porque fue muy explícito y bien directo el periodista cuando le preguntó, incluso María Corina, sí, o sea, que se va a respetar eso y se van a liberar los presos políticos. Eso en principio a los rehenes estadounidenses, pero te pregunto, estamos hablando de una economía de cara al próximo año de 20.000 millones de dólares, tomando en cuenta que se va a respetar ese Acuerdo de Barbados y lo que se han firmado a lo interno. No se puede, ¿qué otro escenario se maneja? Porque yo veo que al final pudieran ellos patear la mesa como siempre lo han hecho. ¿O tú crees que esa opción de patear la mesa no está todavía planteada por el régimen de Maduro, sino que van a seguir dándole largas al asunto? Traicionar el Acuerdo de Barbados, ¿verdad? ¿Qué implica? Veamos. Implica que la suspensión de las sanciones, como lo señaló en la entrevista con NTN24, empieza a buscar nuevamente ser reinstalada. ¿Y qué significa eso? Significa no tener dólares Maduro en términos para poder hacer su populismo o el control social. Cuando uno oiga o escuche plata Maduro, eso significa control social. ¿Por qué es control social? Porque son cajas claps, posiblemente podemos ver si esto sigue sosteniéndose, un pequeño aumento salarial
y eso generaría un cierto bienestar dentro del sector de la población y pago a los colectivos. Entonces, él dejaría de percibir ese dinero. Si él deja de percibir ese dinero, ¿verdad? Vamos a poner el caso, tiene que sostener un modelo como el de Nicaragua, donde no participan los posibles candidatos que lo podrían derrotar a una elección presidencial. ¿Qué significa eso? Que una vez que él traicione el acuerdo, el venezolano en Venezuela te va a pensar, esto es más de lo mismo, por lo tanto, aquí no tengo futuro y me voy de este país. Entonces, ¿qué pasa? Viene otra vez, o va a seguir, no es que viene, va a seguir el éxodo de los venezolanos hacia la frontera sur de los Estados Unidos, porque ya conocen cómo pasar el Dairén. El Dairén para los venezolanos en términos pragmáticos, no en términos de lo difícil que es cruzarlo, sino en términos pragmáticos ya saben cómo cruzar el Dairén. Entonces, ¿qué pasa? Para la administración Biden eso es un gran problema. Entonces, que ellos no quieren tener. Entonces aquí, no solamente Maduro se queda aislado, sino que le crea un problema a la administración Biden. ¿Está dispuesto Maduro a seguir confrontando a los Estados Unidos de esta manera, donde el sur, vamos a poner ahora Petro, Lula, ha ido blanqueando esa relación con la administración Biden, y donde el mismo Macron, que tienen ahora en noviembre una reunión con la plataforma unitaria del régimen Maduro, que también ha estado intermediando, vean que Maduro es parte del problema. Ya no Maduro es parte de la solución, sino parte del problema. Entonces va a empezar a tener dificultades, no solamente internacionales, sino dentro de Venezuela. ¿Por qué? Porque Maduro hoy cuenta con un 9,5%, más o menos 10%, han dicho las encuestas, del madurismo. Tiene un 10-11% cuando meten el chavismo completo y llega a unos 20%. Pero él no tiene ahorita eso, sino solamente su parte dura es 9,5-10%. Si Maduro sigue sometiendo, porque si ahorita logra sostener ese efecto de la inflación y de poder ir mejorando un poquito las condiciones de vida del venezolano, entonces Maduro a la vuelta de unos 5 o 6 meses dándole esa patada a la mesa, como lo llamaste, o traicionando, él va a bajar su capital político. Ya de unos 6-7 meses, porque tiene una caída desde enero hasta agosto de 1% mensual. Entonces podríamos estar hablando que Maduro se encontraría un 5-6% de capital político. En ese momento, el entorno de Maduro empieza a pensar que Maduro es un gran problema para seguir en la presidencia, y él empieza a ser un hombre que puede ser de alguna manera presionado para que pueda buscar una solución a la crisis en Venezuela. Entonces, el mejor escenario de Maduro es el seguir en esta vía, jugar con las cartas, buscar cómo hacer su campaña, porque él está basando su futuro en 3 pilares. Está basando el futuro en términos de una elección presidencial, en términos de dinero, control social, en términos de nacionalismo, y por eso arranca con lo de Guyana, y el tercero, buscar candidatos que puedan dividir la oposición en una elección presidencial, porque sostener una candidatura durante un año, con respecto, estoy hablando a María Corina Machado, es una labor bien ardua y difícil, porque hay que sostenerla cuando no hay gestión, cuando no se puede demostrar, sino con pura emoción y con pura ilusión. Y hay gente Bueno, la verdad es que el contenido emocional es importantísimo, pero en el caso de Venezuela, normalmente unas elecciones, como tú dices, es bien costosa sostenerla en el tiempo. Pero en el caso de María Corina, tú mismo lo analizabas en el artículo que escribiste hoy, y vale la pena resaltar este tema, porque en el caso de María Corina, más allá de la emoción y de la ilusión, y no es que la gente se resistió, sino que allí hay algo más que es la aspiración del cambio del sistema en Venezuela. Salir de esto que tú dices, que algunos lo toman como un régimen autoritario y otros dicen que es una organización criminal. Independientemente de la apreciación que cada uno de nosotros tengamos sobre qué realmente, quiénes están en el poder de Venezuela, quiénes son los que participan en el régimen, quiénes son esos jerarcas millonarios, porque Maduro no tendrá plata para usar para una campaña, pero todo apunta a que todos los integrantes del régimen son millonarios, porque ¿dónde están esos reales? Pues
como decía Luis Herrera, ¿dónde están los reales? ¿Me explico? Entonces, Sí. no se quiere meter la mano en el bolsillo para hacer una campaña. Y otra de las cosas que quería rápidamente, porque sé que estás corto de tiempo, que el tema de las sanciones ha sido el argumento que ha utilizado Maduro para justificar cualquier cosa. Todo lo malo que ocurre en Venezuela, es ese desfalco que se dice que es por parte de personal de los jerarcas del régimen, como Tarela Isame, Rafael Ramírez, en fin, cientos de miles. Entonces, sin las sanciones, o sea, es verdad que fueron las sanciones la que volcaron a la gente a salirse de Venezuela escapándose. Es verdad que todo lo que ocurre en Venezuela, malo, que no funciona el agua, la luz, nada de eso, los servicios, es por culpa de las sanciones, me pregunto. Fíjate, las sanciones no son las causas fundamentales de lo que ocurre en Venezuela. Lo que ocurre en Venezuela es producto del socialismo del siglo XXI. El creer que en el momento en que Venezuela, y en este caso fue directamente quien inició el proyecto, fue Hugo Chávez, de transformar esa economía en una economía en que el Estado se vuelve dueño de todo y empieza a mantener ese gasto y a crecer en el Estado y a través de los programas que manejó y con los financiamientos de la revolución a través de Cuba, cuando financió a través de Petrocaribe y de todos los movimientos que hizo para poder sostener el Foro Sao Paulo, todo donde estuvo metido, por supuesto, eso descapitalizó el país y dejaron de invertir en la infraestructura y destruyeron la industria, tanto petrolera, que era el baluarte de esa economía que aportaba el 96%, y que generaba más o menos ingresos de 100, 120 mil, 90 mil millones de dólares anuales, de precios altos y de 70 mil millones de dólares. Pasó básicamente hoy, o al año pasado, a unos niveles de 10 mil, 9 mil millones de dólares. Entonces, cuando tú ves, cuando un Producto Bruto Interno cae desde que Maduro llegó hasta el año pasado un 75%, entonces tú ves que no fue directamente las sanciones. Las sanciones lo que hacen básicamente es que en un momento determinado empiezan a ser utilizadas porque PDVSA fue usada para el lavado de dinero a través de los bonos de PDVSA y para transportar droga. Entonces, aquí los factores que realmente han causado la crisis en Venezuela es el régimen de Maduro en este momento, en la que a través de las políticas que tomaron en términos de la economía, destruyeron todo el aparato productivo. Entonces, y eso es lo que ha causado, porque, claro, el que vive en el interior, no en la burbuja de Caracas, ¿verdad?, no encuentra con posibilidades de trabajo, fuente de trabajo, no consigue absolutamente cómo poder mantener a la familia y, por supuesto, él dice, ha visto por otros que se han ido a lo largo de varios años, porque esta migración realmente arrancó hace 4 o 5 años y ha visto cómo sus amigos, sus familiares han podido prosperar en estos países y por lo tanto dice, para el futuro de mis hijos, yo me voy de este país para poder garantizar una mejor vida. Entonces, eso es básicamente lo que está ocurriendo. Por eso digo, si Maduro le da una patada a la mesa, ese modelo se vuelve a instaurar y Maduro vuelve a tener dificultades porque lo que está recibiendo son divisas que posiblemente puedan mejorar su calidad en términos de ingresos. Y eso lo puede reinvertir porque, como lo señalaste, los capitales de ellos no lo utilizan para esto. Porque primero están fuera del país y están en cuenta que posiblemente van a tener dificultades para inyectarlo. Lo que sí es cierto es que si hay un cambio de gobierno, esos sectores van a quedar con capacidad porque tienen dinero, ¿verdad?, para financiar situaciones irregulares dentro del país. Ahora, como decía mi esposo, la gente, quienes están allí en el poder en Venezuela se roban hasta los huecos de las ventanas. Y yo quería preguntarte exactamente, para Antonio de la Cruz, ¿el régimen es una organización criminal o un régimen autoritario? ¿Cómo lo defines? Es una muy buena pregunta. El régimen tiene una conducta y se comporta como un régimen criminal. Porque toda su manera de funcionamiento
es como un régimen criminal. Funciona como una estructura que se protege y por supuesto, desde que manejan y dan el visto bueno y dejan que todo fluya y que participan en el narcotráfico, en todas las actividades ilícitas que se desarrollan en el país, por supuesto que se comportan y tienen vínculos con grupos en el exterior en términos de en Irán, con los grupos del Medio Oriente, con los grupos del ELN, con los grupos de la FARC, y todo eso le da una característica de un régimen criminal. Y por eso ellos, es cierto, y tienen ese tipo de estructura. Por eso cuando vimos cuando hay luchas internas entre las diferentes facciones dentro del régimen de Maduro, vemos que se comportan realmente como mafias internas que buscan ocupar espacios que son desplazados por otros. Ahora, Antonio, tú en tu artículo de hoy decías que hay un nuevo despertar democrático. Y yo te voy a hacer una pregunta, porque estamos siempre en saltando de un líder a otro. Fue Juan Guaidó el antes de María Corina. ¿Cuál ha sido esta diferencia? ¿Qué tiene de diferente hoy María Corina con los del pasado? Entonces, estamos hablando del más reciente, que es Juan Guaidó, que también generó un nuevo despertar, una esperanza distinta a un cambio, de cara a un cambio político en Venezuela, o los anteriores que han ocurrido. ¿Qué diferencia sientes tú ahora con este nuevo despertar democrático entre María Corina y las otras candidaturas o los otros líderes de la oposición? Fundamentalmente, en el caso de María Corina Machado, para después ir con nosotros, ¿ella qué ha hecho? Ella hizo lo que ha ido es interpretar esa necesidad de cambio, de ese 90%, 80% venezolano que quiere un cambio. Quiere un cambio no solamente en el poder público, sino en la parte económica. El venezolano de hoy sabe y quiere tener fuentes de trabajo, poder generar sus propios recursos para poder mantener. No quiere depender del Estado, que es lo que dicen los venezolanos en el exterior. Cuando se le acercan las distintas personas, le preguntan qué quiere, dice quiero trabajo. O sea, no dice quiero que el Estado me dé, sino quiero trabajo. Y esa conexión de María Corina, ¿verdad?, con el pueblo, le da mucha fuerza porque están relacionados directamente. ¿Qué pasaba? Vamos a comparar o vamos a ver ahora qué pasó con el interinato. El interinato despertó también una opción de cambio, ¿verdad?, al ser reconocido por más de 60 países. Esa fue la gran fortaleza del interinato. Al tener ese reconocimiento por o alrededor de 60 países, tenía la plataforma para generar la opción del cambio, pero no era de abajo hacia arriba, sino que era básicamente el exterior hacia Venezuela. Porque el vaso comunicante con la parte interna le llegó el COVID. El COVID generó que ese proceso de cambio que en ese momento se estaba dando y se estaba alineando, las fuerzas externas con internas, no se sincronizaron. Y entonces, ¿qué pasó? Que el tiempo desgastó la parte interna y también porque el interinato estaba conformado por 4 partidos que tenían que tomar decisiones y no estaba centrado básicamente sobre el ejercía el poder ejecutivo en ese momento. Entonces, allí debilitó el proyecto y por lo tanto el tiempo lo desgastó y Maduro se sostuvo y no tuvo en ese sentido la amenaza que podía haber sido realmente si se hubiese dado la sincronización entre la lucha interna, que era la fase con el COVID, y la presión internacional. Con respecto a los otros cambios que podríamos hablar de Enrique Capriles Radonsky cuando fue el 2013 y 2016, en el 2016 estaba toda la emocionalidad para lograr, a través de un proceso democrático que fue el referendo revocatorio, generar ese cambio también. La gente se bajaba, recordemos, de los camiones para firmar, para recoger las firmas. Pero ahí básicamente el factor de la llamada del Papa Francisco a ¿cómo se llama?, a Enrique Capriles para que detuviera esa gran marcha que era la toma de Venezuela y poder generar esa presión también interna y no generar el punto final de choque, logró
que también se desactivara. Y también porque los diálogos han sido siempre utilizados por el régimen para poder ganar tiempo, y aquí se metió el diálogo, y por supuesto la herramienta del diálogo permitió que Maduro tuviera su posibilidad. Pero yo creo que la gran diferencia hoy es básicamente un liderazgo que está conectado con la masa, es un liderazgo nacional, es una fuerza interna que permite que los factores externos, como lo acabamos de ver con Juan González, empiecen a apoyar esas fuerzas internas para poder generar la fuerza de un cambio en Venezuela. No, y también hay algo interesante, y es que digamos que cuando esta transición, estos últimos años, en manos de los jefes de los partidos políticos, también generó mucha suspicacia, desconfianza, bajó la credibilidad en las organizaciones democráticas, en las organizaciones políticas, y se mantenía al margen. María Corina se mantuvo al margen de eso, lo cual la gente volteó a mirar ante la desconfianza de los partidos políticos hacia María Corina. Y no es que, digamos que la desconfianza fue porque yo quería o porque me daba la gana, sino que hubo elementos de personas que estaban integrando puestos importantes de dirigencia en los partidos políticos que se pasaron hacia el régimen. Y bueno, y que siguen allí en esa postura de confundir a la gente, trabajando para el régimen, pero diciendo que son de oposición. Entonces, eso también se generó, y también eso, digamos que hoy en día las organizaciones políticas, esos dirigentes políticos están al lado de María Corina, permitieron que hubiese unidad real y verdadera en torno a una figura en la que la mayoría de la gente cree. La credibilidad de María Corina no la tiene casi ningún otro dirigente de oposición en Venezuela. Totalmente de acuerdo contigo, Noresa. Y creo que el desgaste del interinato, al no generar los cambios que se esperaban, perjudicó también a esos dirigentes de esos partidos políticos, y que al sentirse frustrados, más bien vieron que actuando con el régimen podían producir un cambio en un mediano plazo, y empezaron a plantearse que la agenda del cambio era para el 2030 y no para el 2024. Y por supuesto, eso ha generado un desgaste de su capital político, demostrado por la elección de la primaria. María Corina tiene el 92%, una candidatura que es transversal a todos esos partidos. Ahí hubo votos de todos los partidos a favor de ella. Entonces, es cierto de que ese desgaste del capital político de todos ellos también favorece que hoy haya un cantante con una sola voz unida. Cuando yo digo aquí, la fortaleza está en que está la parte interna de todos los sectores, pero estoy hablando de los ciudadanos, no de las estructuras políticas, sino de la ciudad, del pueblo, con una líder que tiene un mensaje y que ha sabido interpretarlo y ha sabido ir hacia adelante. Hoy, cuando uno ve los eventos que están ocurriendo en Venezuela, no se han cometido errores por parte de estas fuerzas democráticas en términos de María Corina. Quien hoy comete errores es el régimen. Entonces, vemos también ese juego que antes Maduro dominaba, hoy empieza a tener dificultades. Con términos, por ejemplo, cuando Diosdado decía no va a haber primaria o pura primaria, eso es una gran derrota para el régimen. Y cuando dicen no van a haber inhabilitados, y hoy o ayer sale Juan González y dice que todos deben estar, y a la final yo estoy seguro que van a estar habilitados, entonces eso sigue en los otros elementos. Entonces yo creo que aquí hoy hay una nueva realidad y permite determinar que en Venezuela hay una luz al final del túnel, que es precisamente, por eso yo lo conecto con los Estados Unidos, porque eso es lo que puede permitir que los venezolanos que estén aspirando a migrar empiecen a pensar, vamos a darle una oportunidad, porque creo que aquí va a haber un cambio y podemos aguantar hasta ver que esto ocurra. Mira, gracias a las personas que nos han escrito, la señora madre de Noretza,
Feliz miércoles, interesante análisis del invitado de hoy, doctor Antonio de la Cruz. Felicitaciones, bendiciones para ustedes. La bendición también, la señora Marina Mercedes. También un invitado muy especial. 93 Arturo años y Gamer, activadísima. a 93 años. Pero ahora escribió uno de 12 años, mi hijo, Arturo, que antes de ir al colegio estaba pegado aquí. Bendición, Arturo, Dios te bendiga, papi. Mira, Antonio, gracias por estar ahí, Arturito, y a todos. Antonio, te voy a hacer una pregunta con el tema de antes de despedirnos, porque son las 7:40, menos de 10 minutos. El tema de lo que tú has dicho, está en campaña con el Esequibo. Ayer dijo el primer ministro guyanés que, bueno, ya no se puede negociar. Se acabó el tiempo de la negociación con Venezuela. Vamos a esperar que la Corte Internacional de Justicia decida. Y Maduro decía anoche, eso lo dijo más temprano en la tarde, el primer ministro lo dijo antes de ayer, perdón, y lo reflejaron los medios de ayer. Y Maduro dice, bueno, es que no, reiteró el no reconocimiento por parte de Venezuela, que no solamente lo ha hecho el madurismo, sino que haciendo los gobiernos anteriores, de los dictámenes de la Corte Internacional de Justicia. ¿A dónde terminará esto, Antonio? ¿Tú quieres analizar? Con esto me despido con esta respuesta. Mira, pues ya me están esperando. Fíjate. Yo sé. Pongámosle contexto. Para hacer una guerra con Guyana necesita dinero. No tiene dinero. Para ir a esa guerra necesita apoyo internacional. El CARICOM y Cuba apoyan, y Brasil y China están con Guyana. No tiene el apoyo tampoco internacional. Entonces, desde el punto de vista de operacionalidad de las Fuerzas Armadas en una selva que es tan inhóspita, no están en su mejor momento. A pesar de que, bueno, el ejército guyanés puede ser, como dicen, Venezuela 100 y ellos 1, pero no tiene sentido. Yo creo que esto es más una jugada política por parte del régimen, como dije, para poder establecer esa nacional con el chavismo, porque recordemos que dije que tenía un 10%, no es chavista que no vota por él en este momento. Entonces es más una búsqueda de esa conexión con ellos a través de recortes, pero que no va a generar eso. Más bien está también jugándose parte de su capital en esta aventura. Yo creo que le puede salir mal esta situación porque no va a tener el resultado esperado en términos de que se recupere la zona de reclamación. Una vez que no se recupere la zona de reclamación, él va a ser si son los responsables, como todos lo sabemos, por lo que hizo Hugo Chávez en términos por influencia de Fidel, en la que le dijo que hará que Guyana tuviera la producción o la explotación de ese territorio, y él se hizo de la vista gorda, y después, cuando le tocó llegar a Maduro a la presidencia, igual sucedió. Entonces yo creo que en este momento la parte no tiene una solución por el lado de lo que está haciendo Maduro, sino por el lado de la corte, o sea, si se forma. Aquí lo que hay que tomar directamente que los equipos de abogados de Venezuela y la gente con experiencia sobre la reclamación de la zona en Guyana estén preparados para presentar sus argumentos. Porque ¿qué hace esto? Esto hace que cuando la corte se reúna, que ya pronto se va a reunir, Venezuela presente sus argumentos, y por lo tanto el camino que lleva es para perder esa zona de reclamación. Entonces pienso, vuelvo a insistir, que es otro de los errores que está cometiendo Maduro en esta búsqueda de recuperar su capital político. Bueno, Antonio, gracias. Qué bueno. Bueno, un gran abrazo a los dos. Un placer haber estado juntos. Igual. Gracias, Antonio. Gracias. Se lo fue rápido, pues él estaba hasta las 7:40, más bien. Ahora, estaba leyendo Antonio de la Cruz, vamos a despedirlo porque ni siquiera nos chance, se puede machetar. Bueno, Antonio, muchísimas gracias. De verdad que digamos que esa entrevista pone en contexto, actualiza el tema no solo político, sino también económico conjugado, que es determinante, y entonces, con esos intereses económicos que se manejan en este momento, pues es cuando también se abre una posibilidad cierta de que esa mesa de Barbados no sea pateada,
no sea pateada por el Bueno, rey. es lo que es la teoría, que él dice que no la van a patear y explicó No la tienen con ellos, están contra las que cuerdas. explicó cada argumento por el cual él piensa que no se va a patear la mesa en esta oportunidad. Exactamente. Ahora fíjate. Y fíjate lo último que dijo el Esequibo. O sea, es bien determinante lo que dijo. No tiene el apoyo internacional, no tiene el dinero para eso. No, y eso es importantísimo a la hora de que tú entras en un conflicto bélico con cualquier otra nación. Es así. Es así. Decía Sebastiana Barraez, que también como tú le está haciendo un seguimiento en vivo a lo que está pasando en la Corte Penal Internacional con el tema de la violación de derechos humanos y la apelación de Venezuela del régimen, defendido en este momento con abogados extranjeros. Decía que los funcionarios venezolanos se han acostumbrado a insultar y a descalificar al otro. Uno de los representantes del régimen venezolano ante la audiencia ha descalificado varias veces a la Corte Penal. Lo que le falta es amenazar. Y entre eso, pues ya se le advierte a la delegación que no se aceptará lenguaje irrespetuoso. Así está la cosa de caldeada por allá. Bueno, y justamente lo que tú me acabas de decir, lo vamos a poner, ¿qué fue lo que dijo el juez, chico? ¿Cuál fue el regaño que le tiró el juez de la Corte Penal Internacional Mark Perrin de Richambú? ¿Ah? ¿Qué fue lo que dijo, chicos? A propósito de este tema que lo han reflejado los distintos medios de analistas, ¿qué dijo el juez? Vamos a escucharlo porque aquí se escucha directamente desde la página de Monitoreamos que hizo el clip justamente sobre el particular. Escuchemos. Es mi deber recordar a todos los abogados aquí presentes de las prácticas normales que se aplican en esta corte. Lenguaje irrespetuoso o calificaciones excesivas son inadecuadas, inapropiadas como medios para expresar los puntos de vista de las partes y participantes y no se reconocerán como argumentos válidos. Nuestros debates se inspiran del principio de respeto de la ley y respeto mutuo entre las partes. La sala espera que quede entendido. Ok, ¿qué te parece? Tiraron su regaño. ¿Por qué están acostumbrados a tratar de padrotear a la gente? Eso es un tipo de malandro. Sí, uno de los puntos que preocupa y mucho es que este alivio de sanciones frente a una estructura criminal sea utilizada para embolsillárselo, para hacer la campaña, pero no para que tengamos agua, para que tengamos luz, para que tengamos condiciones de vida, para que tengamos oportunidades para trabajar y para crecer. Ahí queda esto en el ambiente, porque toda plata que desde que llegó Chávez hasta el día de hoy, pues ya, por supuesto, hasta dicho por ellos mismos, han defalcado al país. ¿Qué nos hace pensar que en esta oportunidad, una vez que se alivien las sanciones, que pareciera que por ahí va la vía, ese dinero va a ser para el beneficio de los venezolanos y no para comprar conciencias de cara a la campaña electoral y gastarlo, no invertirlo, sino gastar? Así es. Así es. Fíjate que una conducta diferente. Bueno, ellos van a necesitar dinero para hacer campaña, más nada. Eso es todo. Y parte para hacer campaña y sacar plata para supuesta campaña y robarse la mitad de esa plata y darle la migaja a la gente. Más nada. Dice Infobae, por cierto, lo destaca, el régimen de Nicolás Maduro reconoció que la mayor parte de los casos presentados en la Corte Penal Internacional siguen impunes. Y te tengo esto porque lo que llevaron fue, en vez de tener argumentos jurídicos, esta gente del régimen lo que llevó fue basura, chicos. Basura, literalmente ningún tipo de papeles de mayor importancia, de peso jurídico, porque lo destaca también la página de Provea, en su cuenta Twitter, en su cuenta de X, dice lo siguiente, y yo creo que tú lo leas también. Sí, de los 62 casos, 40, dime. 47 de ellos no se identificaron a los perpetradores, 57 sin acusación formal. Fiscalía de la Corte Penal Internacional informa que en 3/4 partes de los casos reportados por Venezuela no se identificaron a los perpetradores. Imagínate tú. O sea, ¿quién fue? No sé, yo no estaba ahí. Yo estaba comprando queroseno.
57 estaban apenas en fase preparatoria y 21 la caracterización jurídica era inadecuada. Pero es que qué bochorno, Dios mío, qué bochorno. No tienen límite. Sí, y además la parte final dice, la Fiscalía señala que los resúmenes presentados no eran documentos judiciales, o sea, era basura, chico, valió para la Corte. Contenían recortes de prensa, tweets y otros materiales no relacionados con la solicitud. O sea, lo que llevó fueron a embasurar a la Corte Penal Internacional. No tenía argumentos jurídicos de peso, chico. Lo utilizarán para reciclarlo. Argumento jurídico, sí. Sí, definitivamente. Esta gente que cada vez está dando más bandadas. Mira, Noretza, nosotros nos tenemos que despedir. Hemos hablado de muchos temas el día de hoy, pero yo tengo que ya salir exactamente a esta hora, a las 7. Ya estoy de hecho pasado. Mira, fíjate que hubo un temblor en Texas de 5.2 cerca de Mentón, en Texas, en la madrugada de hoy. Aparentemente no hay mayores daños, es lo que ha dicho las autoridades. Pero bueno, con esa información, con esa entrevista, nosotros nos toca despedir el programa. Ya tienes que también estar en tu labor ya de abuela. Vamos, Noretza. Chao, tenemos que despedirnos. Gracias a todos ustedes por haberse conectado. Recuerden que estamos ahora, hora de Venezuela, 8 de la mañana. Hora de aquí de Estados Unidos, 7 de la mañana para iniciar el stream, el envío con las noticias, con los invitados. Antes arrancábamos a las 7, a la misma hora de Venezuela, pero pues hubo cambio de horario, cambio de verano y estamos a las 8 horas de Venezuela, 7 horas del este de Estados Unidos. Como siempre les digo, gracias por compartir su valioso tiempo con nosotros. Es importantísimo porque el tiempo es algo que tú no lo vas a recuperar y que lo compartas, actualizándote, escuchando las noticias y los análisis de nuestros invitados es sumamente importante para nosotros. Como siempre les digo, que pasen un feliz jueves y de la mano de Dios, que la salud y el éxito nos arropen hoy y siempre. ¡Feliz día!